Vamos entonces con la siguiente ponencia, que se corresponde con la doctora Yanis Soeskun Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Ella es profesora de la Facultad de las Ciencias Económicas y Sociales, es especialista en Derecho Administrativo de la ULA, es magíster cienciarum en Administración de Empresas, ULA, es doctor en Ciencias Organizacionales, GLOC, FACES, ULA, aquí en la universidad, como es en materia de prevención y condiciones de ambiente del trabajo de la universidad. Porque por si no lo sabían, la universidad tiene una unidad propia que se encarga de velar por el medio ambiente y del trabajo de profesores, empleados, obreros, eso los alumnos, ¿por qué no? Denle una bienvenida a la profesora Yanis Soeskun con su ponencia titulada en materia del OPSIMAT, por favor. Un aplauso para ella. Buenos días para todos. Agradecida por tan generosa presentación al profesor Chambelis. Y por supuesto que agradecida por la invitación a la segunda turma de Derecho Público, Robert von Moll. Así entonces, la perentoriedad del diálogo social para el cumplimiento de la adopción en Venezuela. Si bien es cierto que desde el año 2006 nosotros tenemos una de prevención y condiciones del medio ambiente del trabajo, también es cierto que aun cuando su última reforma fue en el año 2006, nosotros debemos hablar de la urgencia para su implementación. ¿Sí? Entonces, el contenido de la evolución de la normativa jurídica en materia de seguridad ocupacional, un sistema de relaciones laborales, un poco para redondear las ideas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y finalmente, el porqué de esa urgencia de diálogo social, por qué traemos a esta palestra la urgencia de un diálogo social. Esos serán los de este momento. Pero antes de iniciar con ese contenido, yo he tenido un accidente que ocurrió en Venezuela en el año 82, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. Está muy extraño. Otros sí ya conocemos lo que fue Tacoa en el estado Vargas, y es un accidente que marca un hito en la seguridad industrial
posible hacer nada, finalmente también muere. No es posible resolver nada sobre ese incendio en razón de que no había mapas, de que los extintores no servían, de que las condiciones no estaban dadas y no había ningún protocolo de seguridad para ese momento. De esos 154 fallecidos, 10 eran comunicadores sociales. ¿Por qué hablo de los comunicadores sociales? Que fue un parte abordado por el primer ponente. Porque sin distingo de nuestra ocupación, tampoco se cumplieron las medidas para que esos comunicadores fueran al lugar de los acontecimientos para recoger la información, traerla, pues no tenían, no contaban con máscaras, ni siquiera tenían mascarillas, y ellos pensaban que entrar en el humo de un incendio, pues no era tan grave. 10 mueren, 42 bomberos aeronáuticos y los demás bomberos titulares y voluntarios que se acercaron al lugar lo hacen esperando que ya el incendio estaba controlado. En un primer momento, eso es lo que afirma el jefe de los bomberos aeronáuticos, y cuando ellos entran a lo que sería como el cerro, la montaña, lo que se encuentra es que hay un cambio del aire y se queman los demás. Así entonces, bueno, estaban las dos imágenes, bueno, después las podemos volver a revisar. Esas dos imágenes dan cuenta de cómo se derretían los vehículos, y ese ha sido el incendio no provocado más grande en Venezuela, año 88. En este momento aún no se conocen los responsables de ese incendio, ya que la mayoría de las víctimas que podían tener responsabilidad por relatar algún evento, pues fallecieron. Así las cosas. En mi experiencia, no tan extensa en materia de seguridad y salud ocupacional, lo que he visto es que los trabajadores son los que salvan sus propias condiciones de seguridad. Que pareciera que nosotros creemos que son los trabajadores, fíjense ustedes como los bomberos, que ya llegaron, que ya estaban allí, pues recogen a sus propios compañeros. Cómo se derretían los cauchos, cómo se derretían los carros completos ante ese voraz incendio. Solo los trabajadores se podían salvar y podían salvar sus condiciones de seguridad. Este accidente es un parteaguas en la evolución legal de la seguridad laboral en Venezuela. Fijémonos que ya en 1928 teníamos una primera ley del trabajo, incipiente, ciertamente, no con las condiciones ni las garantías que hoy conocemos, porque el mundo pues aún estaba despertando en materia laboral. Pero para el año 58 ya se conocían las normas juveniles, las normas que van a estandarizar los procesos productivos en Venezuela. Teníamos reglamentos de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, pero no había una ley. Ahora, ¿qué ocurre? 1982, accidente de Tacóa. Y no es sino hasta 6 años después, cuando el Estado, los trabajadores y los patronos se dan cuenta que se requiere la promulgación de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Es hasta 1986 cuando Venezuela, después de ese accidente, es que genera una ley. Y luego, bueno, viene una evolución, se creó el INSACER. En Venezuela, los mismos trabajadores dieron cuenta de la necesidad de esa creación. Después, ya en 1999, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo se eleva a rango constitucional, como lo conocemos en la actualidad. Se genera una ley orgánica, una reforma a la LOCSIMAT y el reglamento parcial que hoy tenemos vigente. Vistas esta evolución, también tenemos ahora del año 2023, del año pasado, abril, una nueva norma técnica que intenta explicar, o por lo menos generar, los lineamientos básicos para la formulación de programas de seguridad y salud en el trabajo. Así, entonces,
entramos en el eje temático de esta disertación. ¿Qué es el diálogo social? Cuando el título nos indica que hay urgencia por la aplicación del diálogo social, automáticamente nos devolvemos a pensar en libertad sindical. ¿Por qué viene ese pensamiento? Porque el diálogo social es una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo. 1919. Parte 13 del Tratado de Versalles. Este tratado permite que con este pacto se culmine o se dé la posibilidad de finalizar la Primera Guerra Mundial. Y con esa finalización y ese Tratado de Versalles se genera la Organización Internacional del Trabajo, que en su parte 13 es la que viene a constituir esos principios fundamentales que conocemos y que se conocen hasta ahora. Dentro de esos principios hay 4 objetivos estratégicos y uno de esos 4 objetivos estratégicos generados por la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver con el diálogo social. Entonces, ¿qué es el diálogo social? El diálogo social viene a ser una consulta que se genera para que puedan ocurrir o converger unas mejoras en una situación laboral. Porque estrictamente laboral, también puede ser social, puede ser económica y puede ser política. Pero en este tema estamos hablando del derecho laboral porque nos va a conducir a la seguridad industrial, a lo que conocemos como seguridad y salud en el trabajo. Ese diálogo social tiene 3 protagonistas. No existe uno sin el otro. Son Estado, a través de sus gobiernos, cualquiera sea, patrono o empleador o empresario, como lo queramos designar, y trabajadores. El trabajador termina siendo el lubricante para la bisagra del diálogo social. No es posible que se sienten trabajadores, patronos y gobierno si no están sentados los trabajadores. Allí se podrá dar un dualismo, pero no se da en ningún caso el diálogo social. Vamos viendo, vamos dibujando cómo esos trabajadores son la sangre de ese sistema que nosotros llamamos diálogo social. Esa libertad sindical, esa referencia del diálogo social estrictamente a lo sindical, tiene que ver con la participación de los trabajadores. Sin trabajadores no es posible el diálogo social. Ese diálogo social, ya lo veremos más adelante, en Venezuela tenía 25 años sin que se pudiera dar el diálogo social. Desde el 1997 se habían cerrado las posibilidades. 1997 fue la última vez que en Venezuela, en materia laboral, en materia de seguridad y salud ocupacional, hubo algún acuerdo. Así que entonces revisamos la importancia de la participación de los trabajadores en el diálogo social. Vital esa importancia. Pero ¿qué tiene de vital la importancia de los trabajadores? Si no se sientan los empresarios con los trabajadores, pues tampoco habría diálogo social. O tampoco si no estuviese el Estado presente. La fuerza y la importancia de la participación de esos trabajadores tiene que ver con el pueda solicitar y pueda poner sobre la mesa para que se cumpla ese diálogo social. Las demandas, los procesos productivos solo los conocen los trabajadores. Los directivos, los empresarios desconocen en su mayoría los procesos productivos. Tienen una idea, pero solo quien ejerce el trabajo es el que puede decir de qué forma lo puedo hacer de un modo óptimo, dónde están los riesgos, aun cuando la ley tiene la categorización de los riesgos en el trabajo y que vienen a proteger, asumir que se puede generar un accidente o no en materia de seguridad y salud en el trabajo, es solo el trabajador quien en el proceso productivo puede decir cómo se hace ese trabajo. Tanto es así y tan grande es la importancia de esos trabajadores en ese diálogo social que la norma técnica 04-2023, que es la que está vigente para la formulación de programas de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, establece que los trabajadores son los únicos que pueden describir el proceso productivo.
Son los únicos encargados. Y que esa formulación de ese programa, ese diseño de ese programa, independientemente de que lo realice un patrono, y generalmente lo pagan las empresas, a los expertos, necesariamente pasa por la aprobación de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? Ese es el estado ideal de esas experiencias y en anécdotas. Nosotros estamos teniendo dificultades desde el punto de vista económico. Y esas dificultades nos llevan a tener 2 y 3 empleos. Todos tenemos 2 y 3 empleos. Generalmente. Ok. ¿Qué ocurre cuando el trabajador no puede participar? Con la potestad que le da el Estado a través de la norma jurídica de que sea el delegado de prevención. En las organizaciones, tanto públicas como privadas, desde mi experiencia, los trabajadores no quieren ser delegados de prevención. No quieren ser delegados de prevención, ¿por qué? Porque no tienen interés, no. Porque no quieren cuidar su seguridad y su salud, no. Sino porque no tengo tiempo para agregar una actividad mayor a ese, a ese trabajo que ya tengo, que ya es una carga y que me obliga a salir corriendo de este trabajo para llegar a tiempo al otro. Que me obliga a llegar a salir de este trabajo para llegar corriendo a la clase. O salgo corriendo de la clase para llegar a mi trabajo. Esa importancia de esa participación se ve mermada en Venezuela. Y se ve mermada en contra de su propia existencia, de su propia seguridad, en contra de la seguridad del trabajador. Así, entonces, vemos cómo en Venezuela particularmente está ganando terreno el empresario cuando decide, bueno, necesito un comité de seguridad para establecer el OPSIMAT. Le está dando importancia al trabajador. Necesito un delegado de prevención, o 2, o 3, o 10, dependiendo del tamaño de la empresa. Eso está preceptuado en la ley. Pero ninguno quiere participar. Si ninguno participa, ¿qué hago? Voy a nombrar a los que menos fastidien, al trabajador menos conflictivo. A ese es el que voy a nombrar delegado. Y desde mi experiencia he visto cómo se genera una lista de delegados que no es la forma que establece la norma para la elección de delegados, pero no hay otra manera. Cumplo con la norma que le interesa al patrón. Al patrón realmente no le interesa que haya seguridad y salud en el trabajo. 361 mil millones de dólares se gastan al año en el mundo reparando, indemnizando accidentes laborales. Esos datos están en la página de la Organización Internacional del Trabajo. Si se gasta todo ese dinero, significa que al patrono no le interesa mucho la seguridad y la salud desde el beneficio del trabajador. ¿Qué le interesa? Le interesa que no sea multado, que no sea sancionado en su labor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a cumplir. Necesitamos delegados, buscamos los que menos pelean en la organización. Estos que menos pelean, que menos participan, que son, o porque son muy jóvenes y se van a ir, o porque ya no tienen ganas de pelear, o porque tienen otros 3 trabajos. Presto el nombre, firmo, pero no genero ningún tipo de información valiosa para una mejora real en la seguridad y la salud. ¿Qué ocurre al final? Que hay que participar de esa cantidad de dólares que se gastan en accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo del año 2013 hasta el 2024, la Organización Internacional del Trabajo los tiene como incrementados. 2.900.000 y tanto son los accidentes que se producen al año en el mundo. Los que se reportan, porque hay organizaciones que no lo reportan en Venezuela. La mayoría no se reporta. En Venezuela tenemos reportes en el INSACER de 3.000 accidentes en Venezuela. O sea, nadie se accidenta. Venezuela, territorio seguro para la seguridad ocupacional, para la seguridad de la salud. Es que no se reportan. ¿Ok? Entonces, de ahí que nosotros podamos hablar de la importancia de la participación del trabajador. No hay diálogo social si no hay trabajador, pero además no hay condiciones seguras en el medio ambiente de trabajo porque no conozco el proceso productivo.
Puedo tener una idea, lo he estandarizado, tengo un manual de cargos, tengo un manual de procedimientos, he cumplido con la norma, tengo delegados de prevención que yo mismo señalo quiénes son, genero comités de seguridad que no tienen pero ni un corta uñas para poder trabajar y así desarrollar sus actividades. No me gusta que los trabajadores salgan. Si no se convierte en un sindicato termina siendo un problema para el patrón y termina siendo un problema para el Estado. Ya vamos a ver cómo en Venezuela el foro social que se dio a partir de una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo generó algunas dificultades que fueron vistas por parte del Estado y que dejaron muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué beneficios consigo del diálogo social en materia de seguridad ocupacional? Si yo como trabajador estoy consciente de que debo participar de ese diálogo, de esa mesa que se genere para buscar una respuesta afirmativa a mis condiciones de seguridad, yo entonces habré tenido el beneficio que la ley me concede. Si la ley no me concede, si la ley me lo concede, pero si yo no participo, no pasa nada. Entonces, ¿cómo genero yo esos beneficios de diálogo? Simplemente con la participación. No participo, no hay nada no hay mayormente nada que decir. Pero si participo, pudiera obtener unas mejoras. La idea no es reclamar por reclamar. La idea no es ir a denunciar en hacer por denunciar. La idea es que se generen condiciones seguras. La idea es respetar los derechos, que nuestros derechos no se conviertan en privilegios, sino que se mantengan como derechos. Sabemos la distinción entre el privilegio y el derecho. La distinción es simple. El privilegio, yo no hice nada para ganar. El derecho lo tengo por ley ganado. Entonces hemos transformado lo que es la seguridad y la salud en el trabajo en privilegio cuando realmente son derechos, a los que hemos ido renunciando por la precariedad de las condiciones socioeconómicas en Venezuela y que no debe ser secreto ni malestar para nadie. Así funciona en Venezuela la seguridad y la salud en el trabajo. Luego, ¿qué desafíos tengo en materia de seguridad y salud? El desafío mayor es que nuestros trabajadores vuelvan sus miradas a lo que es la empresa, independientemente de que yo pueda pasar un día, una hora, un año en esa empresa y pueda comprender y participar de condiciones seguras en el medio ambiente. ¿Qué otros desafíos tengo como trabajador? Fíjense que tenemos pendientes lo que tiene que ver con teletrabajo. No está regulado, en Venezuela no está regulado. ¿Qué tenemos pendiente en Venezuela? Y en Latinoamérica, Ecuador, Colombia, han sido objeto de estudios recientes, cambio climático. Nosotros como trabajadores no nos damos cuenta de la importancia del cambio climático en Venezuela. En materia de seguridad y salud ocupacional, porque seguimos teniendo jardineros mal pagados, pero los seguimos teniendo. Seguimos teniendo obreros mal pagados, los seguimos teniendo. Expuestos a condiciones insalubres e inseguras. Nadie puede asombrarse de que esas son las condiciones en las que estamos en Venezuela y en las que se trabaja en Venezuela. Eso no está exento de que lo mencionemos. Caso Universidad de los Andes, decía el profesor Jean Denis, que yo coordino, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un diagnóstico realmente difícil, por decirlo menos, de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los universitarios. ¿Y cómo lo puedo resolver? Solo con recursos. Pero es que aquí en Venezuela y en el servicio particularmente hay gente con posibilidades, con conocimientos, pero esos conocimientos no me pueden a mí dar recursos económicos para resolver el problema. Es mucho más complejo, mucho más complicado, no es complicado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? El primer desafío es que los trabajadores entiendan que tienen que participar, que acepten que tienen que ser delegados de prevención conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente del Trabajo. Que aceptemos que los programas de seguridad y salud en el trabajo son necesarios,
que aceptemos que los protocolos de seguridad y salud en el trabajo son necesarios, son indispensables. Si nosotros como trabajadores no reconocemos eso, cualquier idea que se presente sobre diálogo social, allí a nosotros nos van a ganar. ¿Por qué? Porque nos va a ganar la desidia, porque nos va a ganar la velocidad del empresario, que, como lo dije, no está interesado en que se resuelva, solo no está interesado, él está interesado en que no haya sanciones, no en la seguridad de ningún trabajador. Los trabajadores deben cuidarse en materia de seguridad y salud ocupacional. Es que si pasa lo de Tacoa, se va a resolver. 42 años, no hay un culpable, no hay nadie que responda por algo tan dramático, con 300 desaparecidos, 154 fallecidos y no hay nadie que responda. Pero esos son los desafíos, prestar atención, comprometernos, el compromiso de los trabajadores es indispensable. Y creo que ese es el mayor desafío que hay en materia de seguridad y salud. Responsabilidad del patrono, ponle si necesita un casco en la hora de laboral y la persona no lo usa y el casco está, le pasa algo, lo multan a él porque él no le puso el casco. Claro. Pero si el casco lo tiene y no se lo quiere poner, ¿Y dónde está el supervisor? el supervisor tiene que hacer. Lo debería devolver. PDVSA tiene certificaciones para los supervisores de seguridad y salud ocupacional y PDVSA devuelve a los trabajadores que no llevan su equipo de protección personal. Eso se llama equipo de protección personal o equipo de protección individual. Pero por lo menos EPI o EPP. están en el trabajo, ahí está el casco ahí al lado y le pasó algo y el casco lo tenía. Allí está el delegado. El delegado tiene que hacer que se cumplan todos esos puntos, que son muy importantes para la vida de cada uno de ellos y para él mismo. De hecho, fíjate, en materia de derecho laboral colectivo, que implica una negociación entre el trabajador y el patrón, se colocan ese tipo de estipulaciones, donde ambas partes se comprometen a cumplir, el patrón a dar los implementos necesarios para que pueda cumplir su faena, su labor, su trabajo, y el trabajador quede incluso obligado a utilizarlo con los riesgos de que si no utiliza, se puede considerar como eximido de responsabilidad del patrón, siempre y cuando el supervisor de trabajo haga su faena y diga, mire, le llamé la atención, no cumplió, haga él. Pero siempre tiene que haber un supervisor Sí. que no ponga riesgo de responsabilidad del patrón como tal, porque si el supervisor le dijo y él no aceptó y sigue trabajando, laborando. Es responsabilidad del patrón, lo dejó laborando sin medidas de seguridad. Claro, pero en el día, pues, ya el otro día fue el derecho de, le pasó algo y no, el supervisor, le dijo que se será el cargo. Y él no aceptó, el patrón no está, solo está el supervisor. En ese momento, le hubo un accidente. Al otro día vienen a reclamarle al patrón. ¿Dónde queda el patrón en la responsabilidad? Ha perdido, O sea, objetiva y subjetiva, proceden ambas. porque si la responsabilidad, Pero vamos a terminar y después conversamos, claro. Sí, gracias. Ok, entonces fíjense, ya tenemos claro, ya sabemos qué es lo que necesitamos. Estamos obligados por compromiso ciudadano, por compromiso humano, a participar como trabajadores, a tener conciencia de que es necesario sentarnos 1000 veces con el patrono y con el Estado. El Estado lo hace a través de las normas, pero el patrono lo tiene que hacer con una delegación. ¿Qué ocurre cuando genero un diálogo social con trabajadores apáticos? Vuelvo a lo mismo. Traigo a los que menos problemas me generan. Traigo a los que son más cómodos, a los que guardan silencio, a los que no tienen tiempo, a los que designo porque son más dóciles. Así entonces, los diálogos no tienen ningún valor. ¿Ok? Se pierde, la esencia del diálogo se pierde. Ok, ¿cuáles estrategias para el diálogo, para el éxito del diálogo social en materia de seguridad y salud? En materia de derecho. Pero como estamos contextualizando en seguridad y salud, pues vamos a trabajar con ello. ¿Cuáles serían las estrategias? La primera estrategia para que haya un diálogo exitoso en materia de seguridad y salud es que yo tenga trabajadores capacitados. Tengo trabajadores capacitados, pero no tengo que capacitar a todos, tengo delegados de prevención. Todos los trabajadores deben ser capacitados. En el modelo de gestión de talento humano, todos deberíamos o debemos estar capacitados. No es que ganó el concurso, llegó, tome su pizarrón y empieza la clase. Deberíamos capacitar. Sí, INSACER generalmente capacita.
capacita y hace su labor. ¿Qué ocurre? También INSACEL tiene pocos trabajadores, tiene muy pocos funcionarios. Lo mismo que pasa con el seguro, con el Servicio de Seguridad y Salud de la universidad. Hay 11 trabajadores. 11 trabajadores que deberían atender todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todo el sistema de gestión. Entonces, ¿qué necesito si quiero tener éxito? Tengo que tener trabajadores capacitados, que sepan qué es lo que van a pedir, que sepan qué es lo que quieren. Si no sé lo que quieren, como en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra en la encrucijada y le pregunta al gato, ¿qué debo hacer? ¿Cuál de las dos vías debo tomar? ¿Y qué responde? Responde simplemente, si no saben dónde vas, cualquiera de las vías funciona. Entonces, el trabajador necesariamente para ganar y tener como estrategia ganadora en una mesa de diálogo social cualquier mejora, tiene necesariamente esta capacidad. En esa mesa de diálogo tiene que haber condiciones claras. Por favor, Porque el diálogo social obedece a unas características que tienen que ver con que el diálogo social es público, no puede tener carácter autoritario. Es decir, cuando me siento Estado, trabajador y empresario, los tres estamos en un modo de horizontalidad. No podemos estar por encima, mi patrono es mi patrono, pero está en igualdad de condiciones. Debe ser público y puede estar el diálogo social sometido a la crítica. Y ya vamos a ver qué pasó en Venezuela con el foro social. Entonces, bueno, dentro de esas estrategias tengo que generar también un plan de acción, porque no me puedo quedar infinitamente hablando en un diálogo, en una mesa de trabajo, sin conclusiones. Esas conclusiones tienen que generar un plan de acción y ese plan de acción tiene que ser evaluado. ¿Qué es lo que ocurre cuando INSACEL llega a una empresa, se da cuenta que en la empresa no se cumplen ciertos parámetros, deja un acta y no es que estamos multados y ya se murió, entonces escogen los patronos como locos detrás de los funcionarios de INSACEL? ¿Sí? No, ellos dejan un plazo para que eso sea subsanado y una vez que sea subsanado, entonces ya puedo revisar, regresar para evaluar si se consideraron esas medidas, si se subsanaron las fallas que habían originariamente. Entonces, esas estrategias, ya dijimos, capacitación para los trabajadores, fin de que sepan lo que quieren, qué es lo que van a pelear en la mesa de diálogo. Y pero es que la mesa de diálogo social, en el diálogo se pelea, se fijan posiciones y esas posiciones no se abandonan. Aun cuando hay medios alternativos de solución de conflictos, las mesas de diálogo social, cada uno tiene una postura y no la abandona, negocia. No se negocian los principios, se van a negociar las condiciones en las que cada uno va a participar, pero no se negocian los principios, no se abandona el interés, se negocia cómo se va a cumplir, pero el interés es uno solo, el principio es uno solo y no se puede perder. Ok, dicho esto, entonces tenemos que ver cuáles son esas perspectivas futuras. Fíjense ustedes que la imagen da cuenta de unos trabajadores, no da cuenta de patronos, ni de estados, ni de normas jurídicas. Son los trabajadores los únicos que pueden mover la puerta que abra el camino al diálogo y a la seguridad social. Fíjense lo que pasó en Venezuela. 25 años, 1997. 25 años medianos para que a través de una comisión de encuesta, que es una herramienta que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, aplicada a un país miembro, cuando hay unas denuncias. ¿Qué ocurrió con Venezuela? Caso de Venezuela. En esa comisión se activa porque hay una cantidad de denuncias, pero las denuncias no vienen por los trabajadores, sino que las denuncias vienen porque Fede Cámara siente que sus miembros han sido objeto de amenazas por parte del Estado a través del gobierno y en consecuencia denuncian a Venezuela, denuncian al gobierno venezolano por esos abusos. Además, mencionan los salarios y se genera una comisión, que viene a Venezuela y genera en el año 2022 algo que se llamó el Foro Social.
Estoy segura que casi ninguno sabía que eso pasó en Venezuela en el año 2022. Foro social, se sientan en una mesa de diálogo, esa mesa de diálogo no lleva sino a preguntas, no genera ninguna respuesta, y esas respuestas las tienen los trabajadores venezolanos. Porque como tenemos 2, 3, 4, 5, 10 trabajos, no queremos ser delegados, no queremos formar parte del comité, no queremos participar, no nos queremos meter con el patrono para que no nos vote, pues esa mesa, ese foro social que se generó a partir de un acuerdo de la OIT de justicia social en la globalización equitativa en el año 2008, se perdió. Y ese año 2022 todos se reunieron, pero no hubo acuerdo, no hubo plan de acción, no hubo medidas que se pudieran evaluar. Así que, ¿cuáles son las perspectivas futuras en materia de seguridad ocupacional con relación al diálogo social? Volvernos a sentar a trabajar. Volvernos a revisar, ponernos a revisar lo que tiene que ver con cambio climático. Cambio climático es un tema de vital importancia en materia de seguridad y salud ocupacional. Teletrabajo. Venezuela no tiene regulaciones de teletrabajo. No, que tiene ley de Infogobierno, no, que sí lo hacemos. Nosotros no tenemos una regulación clara y precisa sobre lo que es el teletrabajo y qué condiciones de seguridad y salud yo puedo tener. Ahora bien, si pienso en enfermedades ocupacionales, entonces tengo otra dificultad. Y si pienso en que constitucionalmente solo no puedo invadir la morada de nadie, pues ¿cómo hago con el teletrabajo? ¿Cómo hacerlo? Y si el teletrabajo encima yo lo puedo hacer en cualquier lugar, ya estoy tocando otro problema. Todas esas dificultades son los elementos y las perspectivas que tienen que tener los trabajadores de cómo lo vamos a resolver en los próximos años. Sin eso, ya nuestra LOXIMAT, con su reforma del 2006, con la impronta que tiene del accidente de Tacoma, que fue lo que la generó, fue a partir de ese accidente que se dice en Venezuela hay que hacer una ley del trabajo. A partir de ese momento hay que hacer una ley de prevención y condiciones seguras. Entonces, todo ese esfuerzo está perdido. ¿Qué debemos hacer? Plantearnos con seriedad cómo vamos a trabajar en Venezuela, la importancia que tenemos nosotros en esa participación como trabajadores de diálogo social. Si no hay la conciencia, si no se genera conciencia entre los trabajadores, todo lo que hemos hablado, toda la norma, todos los muertos de Tacoa, todos los desaparecidos de Tacoa, que son 300, no valieron la pena. Realmente. En nuestras manos está que en este momento la seguridad y la salud ocupacional despeguen en Venezuela. Está muy deprimido ese tema de seguridad y salud ocupacional, y por esa razón lo quise combinar con el diálogo social, que es la única forma que nosotros tenemos para avanzar. Así que la invitación es a que generemos conciencia, a que generemos espacios de diálogo, a que nuestros trabajos y desde la posición que estemos, tomemos conciencia de lo que implica la seguridad y la salud en el trabajo. Muchas gracias. Y esa imagen la dejé, fíjense ustedes que la dejé, la seguridad y la salud ocupacional y fascinante. La dejé porque esto fue tomado en el piso 69 del Rockefeller Center. Para este momento se decía que eran trabajadores, y esta es una foto que siempre que hablamos de seguridad y salud ocupacional aparece. Ella siempre aparece como que, qué locura esa foto que no tiene ninguna piso 69 sentados los trabajadores almorzando. Pues después de muchos años de revisión, de buscar el autor, porque además es anónima esa foto, hay dos autores, pero para que quedara todo en tablas, nadie dijo quién era finalmente. Está el negativo de esa foto, lo tiene un grupo de China, el negativo está pues roto, está roto, pero está. Esa foto existe, pero ahora señalan que podían ser acróbatas, que en esa época era común. No quiero ser delegado. Que ese trabajo estuviera allí. Entonces siempre quedará la duda si son acróbatas o son trabajadores. Esa es la historia de esa fotografía. Muchas gracias.
Una pregunta, no quiero ser delegado. No quiere Tienes ser que ser delegado. el trabajo de nuestro trabajo. Sí, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder defender esos derechos que realmente tenemos. Sí, más personas que acaban de llegar, por favor, siéntanse cómodas. No hay ninguna pregunta entonces. Quería tocar el punto de los delegados. Que si no perdemos el miedo, lamentablemente, pues muchos no quieren ser delegados porque puede causar una diferencia con el patrón. Y entonces por tener la responsabilidad por el ingreso, porque es para nuestro servicio, pues no aceptamos. Pero si no aceptamos, entonces estamos perdiendo ese derecho que realmente nosotros tenemos, es algo natural que debería. Entonces es importante que las personas, y esto es importante, que nos den cuenta o que nos resuelven que tenemos un derecho que tenemos que defender. No para tener confrontamiento, no. Simplemente para buscar la seguridad de tener una salud laboral buena, un trabajo excelente, una condición aceptable en cuanto a lo que queremos lograr. Y si logramos todo eso, podemos lograr buenos objetivos, que es la meta, que es la misión, que todos son esos pasos que son de gran importancia para el crecimiento no solamente de la empresa, sino de cada uno de nosotros. Entonces, gracias al señor que estaba sentadito por allá y me dijo de derechos humanos, yo dije, yo voy. Qué bueno. Qué bueno, está bueno. Pero es importante eso, hay un temor, hay un miedo que hay que, porque si no vamos a quedar en la misma. Además, los delegados de prevención tienen fuero sindical. A mí nunca quisieron colocarme de delegado. Imagínense. Porque yo sé los derechos, yo sé qué es lo que hay que hacer. Pero entonces a la final, bueno, se creó algo fuerte y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, no, pero no, ¿qué va? Las sociedades se transforman con el diálogo, con la comunicación. Así se transforman las sociedades. Insacer me orientó y yo dije, voy por el buen camino. Qué bueno. Qué bueno que estuvo en orden. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Bueno, debo decir que el tema de la prevención y de condiciones y ambiente del trabajo es todo un temazo. Y un temazo porque, bueno, además de que es muy importante, debo decir que es un tema que difícilmente se pone tan en práctica como el resto de los temas del derecho laboral aquí en Venezuela, y es un tema que está bastante descuidado. Yo les diría a ustedes que tanto a nivel de pregrado y sobre todo a nivel de posgrado, debo decir que la ULA tiene una especialización en derecho laboral y de seguridad social, que se animen. Los invito a que aborden esos temas tan interesantes porque son muy poco abordados. Y al ustedes estudiarlos, abordarlos, ponerlos en práctica con una investigación, con todo especial de grado, estarían fortaleciendo un poco la defensa de los trabajadores aquí en Venezuela. Más si de repente cuando salen a la calle les toca representar legalmente a un trabajador o a un grupo de trabajadores de instancia jurisdiccional. Todo un temazo y lo invito, por supuesto, y se lo recomiendo para que lo estudien, un tema poco abordado.